Es día 22 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa. En la lectura de ayer, Jacob terminó casándose con dos hermanas, Lea y Raquel, en parte por el engaño de su suegro Labán. Lea dio a luz 4 hijos. Hoy, Génesis capítulos 30 al 31 continúa develando la intensa lucha entre Raquel y Lea y también entre Labán y Jacob. Pero antes de entrar al resumen, quiero hacer un breve anuncio. Si estás preguntándote de dónde ella obtiene la información que comparte, abajo te dejo una lista de los recursos principales que estoy usando en los resúmenes. Entonces puedes revisarlos para que conozcas de estupendas fuentes de consulta. Debo decir que no siempre concuerdo 100% con lo que está escrito en estos textos y enfatizar que cada uno somos los responsables finales y debemos ser diligentes en nuestra propia lectura bíblica y no simplemente descansar en instrucciones de segunda mano, porque la fuente final siempre es la palabra de Dios. Por supuesto, tenemos maestros, eruditos, comentaristas que han estado por mucho tiempo haciendo el trabajo duro para ayudarnos a entender mejor. Quiero también resaltar que este podcast no es un tipo de estudio bíblico, sino más bien una forma de leer el texto bíblico. Nuestros resúmenes diarios contienen un lenguaje sencillo, fácil de entender, son ricos en información clave, te pintamos el contexto cultural e histórico, te asesoramos en una comprensión general, condensamos detalles valiosos para retener y recordar, para que en una clase de estudio bíblico, sermón o devocional, puedas ser un participante activo y no pasivo de la enseñanza. Nuestro estilo es inspirar a identificar los actos y acciones de Dios y cómo responder personalmente a ellos, en lugar de impartir aplicaciones para uso inmediato. Alrededor de mi mesa lentamente te familiariza con un texto para dejar de sentirlo extraño. Anhelamos que disfrutes abrir tu Biblia otra vez, la leas, tomes notas, escuches al Espíritu Santo, te encuentres con Él en su palabra. Vale la pena el poco o mucho tiempo o esfuerzo que inviertas. Comencemos a desmenuzar juntos Génesis capítulo 30, versículos del 1 al 8. Después de ver a su hermana, Lea, dar a luz a Rubén, Simeón, Leví y Judá, Raquel está enojada, celosa y culpa a Jacob. Jacob responde con ira, insinuando que la culpa es de Dios. Sara y Rebeca también lucharon con la infertilidad, pero ¿cómo ellas y sus esposos manejaron el problema? Recurrieron a Dios en busca de ayuda. ¿Jacob lo hizo? ¿Fue compasivo o animó a su esposa a recurrir a Dios? No. Raquel responde a su infertilidad dándole a Jacob a su sierva Bila para que tenga hijos con él en su lugar. Después que Bila dio a luz, Raquel nombró a su hijo adoptivo Dan, que es el 5º hijo de Jacob. Su nombre significa juzgó. Raquel dijo, me juzgó Dios. Parece que ella se refiere a una batalla tanto espiritual como física relacionada con su esterilidad. Jacob como Abraham pensaron que estaban actuando de manera apropiada porque el mundo en ese momento aprobaba tanto la poligamia como las concubinas. Por celos, Raquel volvió a hacer que Jacob tuviera relaciones íntimas con Bila y esta vez dio a luz a Neftalí. Este término Neftalí se relaciona con contender. Ella luchó con su hermana rival. Raquel no le dio el crédito a Dios por su hijo, en cambio solo vio a este niño como una victoria en su lucha con su hermana por la supremacía en la familia. Versículos del 9 al 13. Lea debería haber estado contenta con el regalo de Dios de 4 hijos. Pero sus celos por los 2 hijos que Raquel tuvo a través de su sierva le llevaron a darle a Jacob a su sierva Zilpa para que tenga hijos con él en su lugar. Y le dio un hijo al que llamó Gad, que significa buena fortuna. Esta no duró mucho porque Jacob siguió ignorándola. Zilpa le dio otro hijo a Jacob y Lea lo llamó Asher. Este fue el 8º hijo de Jacob, su nombre significa feliz, porque le trajo felicidad a Lea, pero otra vez fue temporal. Lea codiciaba el amor de su esposo y pensó que sus hijos se lo traerían. Versículos del 14 al 21. Rubén, el hijo de Lea, encontró mandrágoras en el campo y se los llevó a Lea, su madre.
Raquel quería algunas de las mandrágoras e hizo un trato con su hermana. A cambio de las mandrágoras, Raquel aceptó permitir que Lea durmiera con Jacob esa noche. La tensión entre las dos hermanas es obvia. Lo que asombra es que fácilmente Jacob es manipulado sexualmente por sus dos primeras esposas. Lea alquiló el amor de Jacob con las mandrágoras de Rubén. ¿Qué importancia tienen las mandrágoras para Raquel? Pues se las consideraba la cura femenina para la infertilidad. Por misericordia y gracia el Señor bendijo a Lea y le dio 2 hijos más. Isaacar, este término está relacionado con la palabra recompensa, y concibió otra vez Lea y dio a luz un varón y lo llamó Zabulón. En hebreo significa habitación. Lea esperaba que su 6º hijo hiciera que su marido, que no la amaba, quisiera vivir con ella en lugar de Raquel. Básicamente, esta era una competencia entre Lea y Raquel de embarazos. Después de darle 6 hijos a Jacob, Lea dio a luz una niña a la que llamó Dina. Versículos 22 al 24. Finalmente, por misericordia y gracia, Dios bendijo a Raquel y dio a luz a un hijo, lo llamó José. Era el 11º hijo de Jacob. José significa el Señor aumentará, pidiéndole a Dios otro hijo varón. Versículos del 25 al 36. Después del nacimiento de José y de cumplir 14 años de servidumbre a su suegro, Jacob sintió el llamado de Dios para regresar a la tierra prometida. Pero Labán supo que sus bendiciones se debían a las bendiciones de Dios sobre Jacob. Labán era un pagano idólatra que practicaba el ocultismo. Recibió las bendiciones de Dios al brindarle a Jacob protección contra Esaú. El Señor dijo: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fue la promesa de Génesis capítulo 12. Labán debería haberse alegrado de que sus hijas y sus nietos pertenecían a una familia bendecida, pero en cambio estaba celoso de las bendiciones de Jacob. Su codicia y sus celos lo llevarán a la avaricia y al deseo de engañar nuevamente a Jacob, y esto por supuesto traerá graves consecuencias. Jacob aceptó seguir trabajando para Labán, si Labán se comprometía a darle todas las ovejas y cabras moteadas y manchadas y todos los corderos negros de su rebaño. Labán aceptó los términos y Jacob comenzó su trabajo. Versículos del 17 al 43. Para aumentar la cantidad de animales moteados y manchados en su rebaño, Jacob nuevamente está tratando de ayudar a Jehová, empleando una práctica supersticiosa y absurda, bajo la falsa creencia de que podía colocar cosas delante de los ojos de las ovejas para criar ovejas manchadas. Solo por misericordia y gracia Dios permitió que Jacob prosperara. Jacob nunca agradeció a Dios ni le dio el crédito. Él no era mejor que Labán. Fue solo la misericordia y la gracia de Dios lo que le dio a Jacob la bendición de la riqueza. Ahora desmenucemos Génesis capítulo 31, versículos del 1 al 16. A medida que Jacob se hacía más rico, los hijos de Labán empezaron a murmurar de él diciendo que solo era rico porque había tomado lo que le pertenecía a su padre. Es obvia la envidia de estos hombres. La envidia crece y distorsiona la verdad, porque la envidia hace eso, distorsiona la realidad. La envidia es desear que el otro no tenga lo que tiene. Es sentir que tú no tienes algo que según tú mereces. ¿Buscas atención? ¿Sientes en tu interior que mereces algo que otro tiene? Tiempo de revisar tu corazón. Dios se le apareció a Jacob y le dijo que regresara con su padre en Canaán. Jacob llamó a Lea y a Raquel y les dijo que quería irse. Les recordó que Labán no había sido honesto con ellas, pero que Dios las había bendecido a pesar de Labán. Les contó cómo el ángel de Dios se le había aparecido, tal como lo había hecho en Betel, y le dio instrucciones de emprender el viaje a su tierra natal. Lea y Raquel estaban al tanto de la deshonestidad de su padre y aceptaron regresar a Canaán con Jacob. Al fin, están de acuerdo en algo y están unidos. Versículos del 17 al 21. La familia de Jacob reunió en silencio todas sus pertenencias y huyó hacia el sur, lejos de la tierra de Labán, cuando él estaba esquilando sus ovejas. Raquel robó los ídolos domésticos de su padre y los escondió en su equipaje. Esto podría estar indicándonos que ellos eran politeístas, adoraban muchos dioses, o enoteístas, o sea, creían en muchos dioses, pero para ellos Jehová
es el Dios sobre todos los otros dioses. ¿Por qué Raquel robó los ídolos de su padre? Realmente no lo sabemos. Miré algunas teorías al respecto. Podría ser que ella estaba tratando de retener la herencia para Jacob como un tratado de reclamar una herencia en el futuro patrimonio de Labán después de sentirse engañada. O pudo haber tratado de asegurar una herencia superior para José entre los otros hijos de Jacob. O ella pudo haber sentido que los ídolos de la familia le traían buena fortuna. En cualquiera de los escenarios, vemos que su corazón todavía estaba en su tierra natal, no en la tierra prometida. Versículos 22 al 25. Labán tardó 3 días en descubrir que Jacob había huido. En cuanto lo descubrió, tomó a sus parientes y persiguió la caravana de Jacob durante 7 días. Dios se le apareció a Labán en un sueño y le dijo que no le hablara ni bien ni mal a Jacob. Versículos del 26 al 43. Labán se enojó porque Jacob huyó en secreto y no le dio la oportunidad de despedirse de sus hijas y nietos, y exigió saber por qué Jacob robó sus ídolos. Jacob le dijo a Labán que huyó en secreto porque tenía miedo de que Labán tomara a sus esposas por la fuerza. Negó haber robado los ídolos de Labán y le permitió registrar su casa. Labán buscó pero no pudo encontrar los ídolos porque Raquel lo engañó escondiéndolos en la montura de un camello en el que estaba sentada. Jacob se enojó y reprendió a Labán por asumir que él había robado los ídolos y por sus años de deshonestidad durante los 20 años que Jacob lo sirvió. Le dijo a Labán que Dios le había sostenido aunque lo había estafado. Versículos del 44 al 45, Jacob y Labán acordaron hacer un pacto de paz entre ellos. Reunieron piedras e hicieron un montón y una columna como testimonio de su pacto. Jacob ofreció un sacrificio al Señor y comió con sus parientes. Por la mañana, Labán besó a sus hijas y nietos y regresó a casa. Amado lector, en la lectura de hoy, ¿qué actos y acciones de Dios llamaron más tu atención? Veo la bondad de Dios hacia todos los pecadores, y sus promesas no dependen de las trampas o la rivalidad. Su fidelidad está escrita por todas partes. ¿No son estas buenas noticias? Sí, lo son. Dios es mi deleite. Te invito al banquete de mañana que estará en Génesis 32, 33, 34. Y que tú y yo podamos recordar que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.